Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que te la cuenten, aquí una vez más con nuestras entrevistas, esta vez con una entrevista presencial. Me encuentro con el mayor Hugo Reinaldo Abet. Mayor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atenderme. Muy buenas tardes, padre. Muy contento de estar acá, muy contento de estar en su colegio y muy agradecido por el día maravilloso que he pasado, la mañana maravillosa que he pasado, pudiéndole hablar a sus alumnos de cosas que hacen a la historia de nuestra patria moderna y que me han tenido por protagonista en esos acontecimientos. Así que para mí un placer enorme estar acá. Bueno, un gusto muy grande. Bueno, gracias por la visita. Nos encontramos en Argentina, siglo XXI, año 2023, y yo recién le decía al mayor Abete que es una pena que incluso en ambientes de familias militares o gente que ha vivido incluso, yo nací en el año 77, ¿no? A veces se desconozca no la historia patria antigua, entonces, no sé, la Revolución de Mayo, el cruce de los Andes, sino algo bastante más cercano como fueron los levantamientos carapintadas en nuestro país. Tanto que hay gente que los confunde, siendo argentinos, con, no sé, lo que fue la tablada, o confunde que... Es muy común. Es típico. Entonces, aprovechando que todavía tenemos un protagonista, y como le decía recién antes de comenzar, tenemos la mala costumbre cada tanto de morirnos. Bueno, es como para mí un privilegio, un honor, por más que yo esto algo lo conozco de familia, hablar con un sobreviviente protagonista de lo que fue eso, ¿no? ¿Qué fue el movimiento Carapintada en la Argentina? Bueno, el movimiento Carapintada en la Argentina podemos definirlo como un movimiento de resistencia. ¿Un movimiento de resistencia a qué? Guarda relación cercana con lo acontecido en la guerra contra la subversión. Después de la guerra contra la subversión, cuando otra vez se retoma el régimen democrático y asume el poder el doctor Ricardo Alfonsín, podemos decir que vuelve la guerrilla o la subversión por otros medios, esta vez usando los medios de la democracia, el poder político y la guerra psicopolítica. Entonces se establece desde el mismo poder político una situación de tremenda y profunda venganza y revancha contra las Fuerzas Armadas, a quienes hacían responsables de todas las desgracias que habían ocurrido en nuestra querida República Argentina. Así es que se juzgan a los militares y por sobre todas las cosas se empiezan a juzgar también a los mandos medios, mandos intermedios y subalternos que en la guerra contra la subversión habían cumplido el rol de cumplir órdenes emanadas de la superioridad. Entonces esa venganza, ese revanchismo que instauró Alfonsín y que después continuaron absolutamente todos los gobiernos democráticos, aunque aparentemente tenían una ideología diferente, pero en esto todos coincidían, había que destruir el poder militar argentino como si fuese también un castigo por todos los golpes de Estado que habían ocurrido en la historia argentina. Entonces, ante esa situación y ante la sumisión de los comandos superiores de las tres Fuerzas Armadas, que no hacían nada para enfrentar al poder político, que no implicaba que dieran un golpe de Estado, pero implicaba que pusieran las cosas en su lugar. Dijeran, señor presidente, esto no es así, la cosa no es así, usted no tiene derecho, por más presidente de la República que sea, a tomar una venganza y una revancha contra las Fuerzas Armadas en la forma en que lo están haciendo, porque se presentó a las Fuerzas Armadas como el peor de los demonios que podía existir sobre la tierra. Y eso fue generando en los cuadros medios, en los cuadros intermedios, un sentimiento de resistencia. Ese sentimiento de resistencia a la destrucción de la Fuerza Armada es lo que da lugar al nacimiento
de los cara pintada. Si no recuerdo mal, porque yo soy hijo de militar, ustedes saben que mi padre luchó contra la subversión, mi padre está preso por haber luchado contra el terrorismo marxista en Argentina, siendo todavía joven, más o menos de la edad del mayor. En el año 1987, si mal no recuerdo, Semana Santa del 87, yo era chiquito, tenía apenas 10 años, y mi padre nos dice que tenía que irse al cuartel y que por un tiempo no iba a volver. Bueno, lo único que hemos recordado nosotros parecido era la época de Malvinas, que a él por ser comando lo mandaron a la frontera para custodiar Brasil y Paraguay respecto del posible conflicto con ellos mientras estaban en esa época. Y durante casi, no me acuerdo si fue, yo era chico, pero no sé si fue un mes más o menos así, los militares en Semana Santa del 87 estuvieron acuartelados. Lo que yo recuerdo, usted corríjame, es porque en aquel momento comenzaban a llamar judicialmente a esos cuadros intermedios que habían luchado contra la guerrilla en la década del 70 para ser juzgados por la justicia ordinaria, la justicia civil, digamos, no la justicia militar. Y entonces, para evitar ser convocados, se acuartelaron. Y después vinieron esas famosas leyes de obediencia debida y punto final, que después con el gobierno de los K, lamentablemente, se pasaron por donde ya sabemos la legalidad, en fin, y después metieron de vuelta presos a todos los cuadros. Pero ese fue el primer levantamiento. El primer levantamiento. ¿No? Que duró los días de Semana Santa. Ok. Le habrá parecido a usted Sí, por la edad. capaz que sí, me parece más Le habrá parecido que duró mucho más en el tiempo. Sí. Pero duró los días de Semana Santa, lo encabezó el teniente coronel Rico, y esa fue la primera expresión de resistencia ocurrida y encabezada por miembros del ejército. Yo en ese entonces estaba destinado en Junín de los Andes, era el segundo jefe del regimiento de infantería de Montaña 26. Y ocurrió que yo no tenía la menor idea de la gestación del movimiento Cara Pintada, que había tenido su epicentro acá en Buenos Aires, en la Escuela de Guerra y demás, que donde ya se hablaba y se discutía de estos temas, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer y demás. Pero yo no tenía ni idea, estaba en un regimiento pegado allá a la cordillera de los Andes, y hoy le contaba a los chicos, enciendo el televisor, me entero de las primeras noticias, escucho el primer reportaje a uno de los encuestados que estaba ahí, uno de los cara pintada, y automáticamente cuando lo escuché dije, esta es mi causa. Esta es mi causa, y ahí nomás ya me convertí en un cara pintada aislado, completamente aislado, porque desconocía lo que estaba pasando en Buenos Aires. Bueno, y eso motivó entonces a las famosas leyes de obediencia debida y punto final, ¿no? Exactamente. Pero ese fue el primer levantamiento. Ese fue el primer levantamiento, Semana Santa del 87, liderado por el teniente coronel Aldo Rico, que era un jefe de regimiento que estaba destinado en Apóstoles, creo, no, si mal no recuerdo, y bueno, y fue convocado por camaradas, subalternos y demás, para que encabezara este movimiento, porque nadie se quería, por supuesto ningún general, nadie se plantaba ante el poder político y decía la verdad sobre las cosas. Y bueno, tuvo que salir un teniente coronel. Hoy yo le explicaba a los chicos que dentro de la vida militar, la columna vertebral, por así llamarlo, del funcionamiento de la vida militar es la disciplina, pero siempre la disciplina orientada en un fin superior, en un fin noble, en un fin, loable, con valores, con principios, porque la disciplina también forma parte de una banda de delincuentes y demás, que se organizan con disciplina y la respetan a rajatabla. Pero tenemos ejemplos en la historia nuestra, nuestros dos máximos próceres, San Martín y Belgrano, incurrieron en desobediencia contra el poder político, y bueno, y ya vimos las consecuencias extraordinarias y magníficas que significaron esas desobediencias para el futuro de nuestra patria, ¿no es cierto? Es decir, cuando San Martín provoca su desobediencia, sigue con el ejército y sigue con su plan, cruza los Andes, le da la libertad a Chile y a Perú,
Belgrano en el norte, en la batalla de Tucumán, un ejemplo extraordinario y demás, que bueno, rompieron la disciplina con el poder político que tenía otra visión completamente. Y nosotros rompimos la disciplina por un fin superior. Rompimos la disciplina con un fin superior. Nos costó, por supuesto, porque no está en nuestra educación y demás. Pero sí, el bien, primero se obedece a Dios por sobre todas las cosas y después a los hombres. Y cuando los hombres no la dan justamente en sus procederes y demás, bueno, es lícito. Esas rebeliones son lícitas. Ese fue el levantamiento Carapintada del año 87. 87. Que, por cierto, la democracia había regresado a Argentina en el año 83, o sea, después de la Guerra de Malvinas, que fue en el 82. Y uno podría preguntarse, bueno, no intentaron nunca un golpe de Estado en el 87, no se buscó un golpe de Estado. Se buscó, a menos que no se siguiera persiguiendo a los militares que habían luchado contra la subversión. Exactamente. ¿Por qué entonces, la pregunta obligada es, ¿por qué al año siguiente, 1988, hay un nuevo levantamiento Carapintada si ya habían tenido las leyes más o menos estas donde se pacificó la cosa promulgadas? El tema es el siguiente. Los 4 pronunciamientos militares, conocidos como Carapintada, son 4 efectos de una misma causa. Cuando terminó Semana Santa, al poder político lo único que le interesaba era aquietar las aguas, que todos vuelvan a los cuarteles, que los generales hagan que vuelvan a los cuarteles, los insurrectos, los rebeldes, los malos de la película, y dejar pasar un tiempo de cantar y después sacarlos, expulsarlos a todos del ejército para escarmentarlos. No hacerlos en forma inmediata, y ese fue el procedimiento que establecieron. Si bien salieron de las leyes, como bien dijo usted, las leyes de obediencia debida y punto final, como consecuencia de eso, comenzó una campaña de persecución precisamente contra todo el sector nacional que se identificaba con los Carapintadas. Es decir, si tenemos que ubicar al sector Carapintada en su pensamiento político, decimos que era una línea nacionalista católica del ejército argentino. Solucionado el tema que le preocupaba a los políticos, después venía la persecución y demás. Pero las causas que habían sido, que eran originadas por el levantamiento de Semana Santa, no se solucionaron. La persecución siguió, la persecución a las Fuerzas Armadas continuó, y era un acto de revancha manifiesto, una venganza manifiesto. Entonces como no se solucionó en el primer pronunciamiento, vino el segundo. Como no se soluciona en el segundo, viene el tercero. Como no se soluciona en el tercero, viene el cuarto. En el cuarto ya habían pasado cosas tremendamente degradantes, no solo para las Fuerzas Armadas, sino para la patria, porque ya había entrado en juego la indefensión total y absoluta, la indefensión nacional y las políticas del nuevo orden mundial. Entonces, a todos los objetivos que se plantearon en Semana Santa, en el último pronunciamiento, el del 3 de diciembre de 1990, se le suma el tema de la indefensión nacional y el tema de las políticas del nuevo orden mundial, que implicaban, por supuesto, el desarme, el desmantelamiento y la indefensión nacional argentina. En el 88, entonces, hay un segundo levantamiento. En el segundo levantamiento, que es el levantamiento de Monte Caseros, que lo vuelve a encabezar el teniente coronel Rico, que el ejército no podía admitir que un teniente coronel se haya puesto al frente del ejército. No lo pudo reprimir nadie en todo el ejército. No lo pudieron reprimir en Semana Santa, lo cual el no poder reprimir era un evidente apoyo. Ahora, ¿cómo quedan los generales? ¿Cómo quedan los coroneles? ¿Cómo quedan los superiores del teniente coronel Rico después de todo eso? Si la dignidad era uno de los fundamentos principales que arguíamos los Carapintadas, y existiera esa dignidad, el coronel, un minuto más antiguo que Rico, tendría que haber dicho:
me voy, pido el retiro, el coronel, el general, se tendrían que haber ido todos a retiro porque un teniente coronel hizo lo que no hicieron los coroneles y los generales. Fundamentalmente los generales, que eran los que conducían, digamos, la fuerza. Y los conductores, padre, en el ejército, son como los padres. Deben ser como los padres. Es decir, que deben tener con mucha disciplina y deben tener cortito a su gente, educándola, exigiéndole en el sacrificio y con exigencias de lo más bravas y demás. Pero al momento de tener que defenderlos tienen que tener la actitud de un padre, tienen que poner la cara por sus hijos, sobre todo si están educados por ellos. El padre siempre tiene que salir en defensa de sus hijos, a cubrirlos, a protegerlos, porque es lo que corresponde, no viene del orden natural eso, ¿no es cierto, padre? Y eso es lo que no ocurría, se rompió, es como si se hubiese roto el orden natural, jerárquico en la Fuerza Armada. Entonces ahí se produjo un problema. Entonces los generales no podían admitir que sea un teniente coronel. Y lo persiguieron a Rico, y conociendo su característica, su personalidad, que es un hombre que va al frente permanentemente y demás, lo provocaron, y lo hicieron pisar el palito que derivó en Montecaseros. Es decir, que se volviera a insubordinar y esta vez quedara desubicado ante el resto del ejército y lo metieran preso a él y a todos los que lo siguieran y los dieran de baja a todos y desmantelaran el movimiento Cara Pintada. Esa le salió bien. 88. Esa le salió bien. El primero fue un triunfo Cara Pintada, la Semana Santa. El segundo fue un triunfo político y de los principales aliados que tenía el poder político que nos quería destruir. Correcto. Es decir, los generales eran los principales aliados del poder político que quería la destrucción de las Fuerzas Armadas. Le salió bien, empate, 1-1. Semana Santa, triunfo nuestro. Montecaseros, triunfo del poder político y la cúpula militar. Y después habló de 4. Hablé de 4, exactamente. Porque yo tenía entendido, el último era el 90, el 3 de diciembre del 90. Claro, ese es el último. Ese es el último. Falta un tercero entonces. El tercero, que es el de Villa Martelli. Ah, perfecto. Es el de Villa Martelli. Cuando Rico va para la prisión, nosotros quedamos como, ¿y ahora quién podrá conducirnos? Claro. ¿No? Y entonces, cuando todos los integrantes, los buenos guerreros, militares, combatientes de Malvinas y demás, que se destacaban por un profundo y un sentido amor a la patria y a la institución y demás, no eran carreristas nomás, pensaban quién podrá ser ahora, quién podrá liderar. Acá, en la mente de cada uno, había una sola figura, indiscutible. Y esa figura era la de que yo considero el mejor soldado del ejército argentino de las épocas modernas, el coronel Mohamed Ali Zeynelin. El famoso turco Zeynelin dentro del ejército. Todo el mundo lo tenía, era el formador de los comandos, era el hombre que metió el espíritu patriótico y la fase espiritual. Se lo demos al coronel Zeynelin. El coronel Zeynelin es el que le da el sentido espiritual, la razón de ser espiritual. Por más que muchos ya la tenían, pero es el que formalmente imbuyen todo eso en los cursos de comando y demás, y donde él estaba trascendía eso y la importancia que le daba al valor espiritual. La frase que tienen los comandos de Dios y patria o muerte, es una frase de ese coronel, creada por el coronel. Él le dio un misticismo, le dio una espiritualidad especial al guerrero argentino, espiritualidad que quedó manifiesta en la guerra de Malvinas en el 82, donde las trincheras se rezaba con pasión, tremenda pasión, se rezaba el rosario, y que eso fue lo que permitió, padre,
las grandes hazañas que nosotros tenemos en Malvinas. Por eso nosotros decimos, Argentina tiene héroes de Malvinas, cosa que los ingleses no pueden decir. ¿Por qué? Porque los ingleses no llevan en su corazón a las Falklands como los argentinos llevamos a las Malvinas, que las llevamos en el corazón. Entonces, y eso fue lo que desequilibró la guerra. Y aunque hayamos perdido la batalla de Malvinas, la paliza inconmensurable que se comieron los ingleses, jamás se la van a olvidar, como no olvidaron la de 1806, la de 1807, ni la de 1845. La de 1982, inolvidable para los ingleses. 87 Semana Santa entonces, 88 Montecaseros, año 88 de vuelta entonces, van a buscar al turco Zeneldin, el famoso con Zeneldin, que él no había estado en los levantamientos anteriores. Estaba de agregado militar en Panamá. Ok, perfecto. Entonces ya una vez Rico detenido, con el coronel Aldo Rico, por las dos, teniente coronel Aldo Rico, lo colocan a Zeneldin como el jefe natural del movimiento. Y aparte con el carisma que tenía el coronel, tenía una llegada, porque todo el mundo lo conocía. Sí. Todo el mundo lo conocía en el ejército, el famoso coronel, el emblemático, el legendario coronel Zeneldin, que después se hace más legendario en Malvinas. Entonces lo convocan a él. Yo estaba en Junín de los Andes, hago un paréntesis, le cuento un poquito de la historia mía ahí, padre. Yo estaba en Junín de los Andes, como había dicho cuando ocurrió lo de Semanas Santas, me sentí identificado totalmente por lo que vi en las noticias, en los reportajes y demás. Bueno, hay algunas anécdotas ahí que ahora no viene el caso, pero sí, cuando ocurre Montecaseros, yo estaba de vacaciones en Mar del Plata con mi familia y se había hecho cargo un nuevo jefe de regimiento, y ni bien se hizo cargo, me tocaba la licencia a mí, yo me vengo de licencia, estuve con él 3-4 días habré estado y salí de licencia. Ocurre Montecaseros, llamo por teléfono al jefe de regimiento y le digo, mi teniente coronel, voy para allá. Y a raíz de lo que yo, el protagonismo que yo había tenido en Semana Santa en Junín de los Andes, el nuevo jefe de regimiento me dice, no venga, quédese en Mar del Plata, quédese de vacaciones. No obstante eso, intento sacar pasaje, no había pasaje para esa semana. Bueno, le pido a un familiar que me lleve a Buenos Aires para unirme a las tropas carapintadas, que yo hasta ese momento desconocía, las desconocía. Yo era un carapintada aislado que desde Junín de los Andes se había sumado a esta lucha porque la consideraba noble y legítima. Entonces me quedo vengo a Buenos Aires. Cuando ya llego a Buenos Aires era de 6, 7 de la tarde, ya prácticamente el pronunciamiento de Montecaseros estaba terminado. Me pongo en contacto telefónico con 2 o 3 camaradas. Dice, no hagas nada porque ya no va más, ya nos hemos entregado, en fin. Bueno, hasta ahora el pronunciamiento, digo por las dudas, era más bien acuartelarse. Era acuartelarse, exacto. O sea, estar en los cuarteles, todavía no había una guerra, digamos, ¿no? Digo, para la gente más joven, no es que se entraron a matar a tiros. Exactamente, porque esta no era un combate que se ganaba matando camaradas. Claro. Lo triste de todo esto y desagradable de todo esto es que nos enfrentábamos gente que vestíamos el mismo uniforme, padre, el mismo uniforme de la patria, pero la conducción de las Fuerzas Armadas se alió al poder político, por todas las prebendas que tenían y demás, y se puso en contra de lo que era un sentimiento legítimo, porque ¿quién no había participado en la guerra de subversión? Todo el ejército había participado, todo, incluso hasta Balsa, el gran traidor del general Balsa, participó en la guerra contra la subversión, lo felicitó al general Videla, le mandaba esquela felicitándolo, siendo él un teniente coronel, que no corresponde que le mande un general, pero era tan obsecuente y quería quedar tan bien con los superiores, así llegó a general, ¿no? Así llegó a general. Pero bueno, esa fue la situación de Montecasero. Entonces, volví a Mar del Plata, pasé una semana más en Mar del Plata y vuelvo a Junín de los Andes. Ni bien llego a Junín de los Andes,
aterrizamos en San Martín de los Andes en el aeropuerto, viajamos los 40 kilómetros en auto de alguien que me fue a buscar hasta el aeropuerto, llegamos al barrio militar, dejo a mi mujer y a mis hijos, le digo, me voy a reunir con el jefe de regimiento, lo llamo por teléfono, quiero reunirme con usted, mi teniente coronel. Me dice, ¿cómo no? Bueno, vamos a mi despacho, vamos al despacho, jefe de regimiento, él sentado de un lado del escritorio, yo sentado del otro lado. Mi teniente coronel, cuando yo le hablé por teléfono a usted me dijo que estos camaradas eran golpistas, y yo le dije que no eran golpistas, que estaban defendiendo el honor y la dignidad de todo el ejército argentino, incluso la dignidad suya, la de su mujer, la de sus hijos, la de mis hijos, la de mi mujer, la de todos, de la familia militar, y que no correspondía que nosotros fuéramos a reprimir allá y demás. Y usted me dijo que me quedara en mi lugar de vacaciones y demás. Quiero decirle ahora que si yo no hubiese estado de vacaciones, hubiese estado con usted, le hubiese hecho este planteo en forma personal para que el regimiento no hiciera nada en contra de los camaradas que estaban en la escuela de infantería. Y si usted hubiese ordenado reprimir, yo me hubiese opuesto tenazmente a esa orden. Le agradezco la lealtad, pero usted ha perdido la confianza, lo voy a relevar como segundo jefe. Usted sabrá lo que tiene que hacer. Comandante de brigada, general Balsa. Le avisa al general Balsa de esta situación. Balsa me convoca a Neuquén, viajo a Neuquén, tengo una entrevista con él. Me agradecen mi lealtad por haber dicho yo no había cometido ningún delito. Ahí lo único que he hecho es decir la verdad, Sí. porque no había llegado a hacer eso. En el hipotético caso que yo hubiese, Balsa me dice, bueno, lo vamos a relevar de segundo jefe, me mandaron a ver al comandante del Quito, bueno, y siempre repitiendo exactamente lo mismo. ¿Dónde quiere ir? Me dijeron por su lealtad, ¿dónde quiere ir? Un regimiento de montaña, quiero un regimiento de montaña. Llega el momento del pase y no voy a la montaña porque me enviaron a Buenos Aires, donde tenía solucionado el tema de vivienda, y me mandaron a uno de los lugares más destacados del Estado Mayor General del Ejército, que era la Dirección de Planeamiento. En ese momento iban todos los, digamos, supuestamente los bochos del ejército, iban a la Dirección de Planeamiento, pero se juntaban los bochos y los rebeldes. Y los mandaban ahí a los rebeldes para tenerlos más controlados. Y ahí me mandan. Entonces, ahí ya estoy ingresando en Buenos Aires e ingresando formalmente en las tropas carapintadas. Es decir, mis tropas con las cuales yo me sentía totalmente identificado. Tomo contacto con ellos y comienzan los preparativos del tercer pronunciamiento, el pronunciamiento de Villa Martelli. Así que bueno, se planifica la venida del coronel de Panamá. El coronel sale de Panamá surrepticiamente, sale en un vuelo privado, porque ya inteligencia de ejército, el poder político además estaban al tanto de que se venía otro pronunciamiento, porque habían quedado muy mal las cosas. Claro. Y las cosas no se solucionaban, al contrario, se agravaban cada vez más y cada vez más. Entonces, el coronel ingresa surrepticiamente al país, entra a Montevideo, de Montevideo también en una barcaza lo cruzan para acá, llega de madrugada, bueno, toma la escuela de infantería, y los que no éramos orgánicos de la escuela de infantería teníamos la orden de recién ir al otro día. Bueno, la cosa es que yo ya no me aguantaba, yo ya quería estar estaba desesperado. Bueno, la cuestión que llega el otro día, no me llamaban, lo llamo a mi hermano, tengo un hermano que es médico cirujano, médico del BIN 5 en Malvinas, por lo cual el honor de nuestro apellido, por gracia de Dios, estuvo presente ahí en Malvinas, con todo lo que significa, con mi hermano médico de una de las principales unidades de combate de la Infantería de Marina.
Le digo, llévame a Campo de Mayo. Me dice, pero no entra nadie, no puede entrar nadie. Llévame a Campo de Mayo, yo cruzo el Reconquista, no sé, vos llevame, sea como sea, llevame. Y bueno, por suerte pudimos llegar hasta la ruta 8, me dejan en un costado de la estación de tren, cruzo la estación de tren y ingreso a la escuela de infantería por la parte de atrás, por un puesto que hay de guardia ahí, que ahora se me fue de la memoria cómo se llama el puesto ese, y recuerdo haber ingresado a la escuela de infantería, y ni bien ingreso, yo ya estaba con uniforme de combate, deposito el bolso que llevaba con mis pertenencias en el piso, e hice lo que llamaban la gran Juan Pablo II. Me arrodillé sobre el suelo de la escuela de infantería y besé el suelo de ese cuartel. Y dije, ahora estoy con quienes yo quiero estar y si es necesario con quienes quiero morir. Y vengo a dar mi testimonio por esta lucha. Así que bueno, fue algo maravilloso. Y a los 2 minutos me estaba abrazando con el coronel Zaineldin, a quien yo ya lo conocía, nos conocíamos mucho. Él me conocía mucho a mí y yo lo conocía mucho a él. Así que bueno, y pasé a ser el auxiliar de operaciones junto con el teniente coronel Tevere en la planificación de lo que de ahí en más se venía. Inmediatamente estábamos trabajando en planificar eso y el coronel dice, vamos a cambiar de posición, vamos a salir de la escuela de infantería para evitar que nos rodeen como hicieron en Semana Santa y vamos a desorientar a los leales, así se llamaban a los que eran leales al poder político, y entonces vamos a hacer un cambio de posición a Villa Martelli. Entonces todos los que estábamos en la escuela de infantería montamos sobre camiones en una velocidad increíble, camiones, autos, parecía por el camino del Buen Aire, eso parecía la Armada de Gran Cañones porque estábamos improvisando, digamos. Bueno, y vamos de ahí al cuartel de Villa Martelli. Por eso el pronunciamiento toma el nombre de Villa Martelli. Comienza en Campo de Mayo, pero termina en Villa Martelli. Y en Villa Martelli, a mí me están buscando un voluntario para hacerse cargo del Regimiento 6 de Infantería en Mercedes, y yo me ofrezco. Entonces me designan como jefe del Regimiento del 6, que ya lo habían tomado los oficiales subalternos, lo habían tomado porque en operaciones el segundo jefe y el jefe no estaban de acuerdo. Y todos los oficiales subalternos, todos los suboficiales del regimiento, sí. Entonces los oficiales subalternos tomaron y estaban pidiendo a gritos un jefe. Y entonces me designaron a mí a Mercedes. A todo esto, Villa Martelli estaba cubierto afuera por todo elemento subversivo que estaban aprovechando para hacer gimnasia subversiva. Desde todo punto de vista habían colocado francotiradores en edificios linderos y se había juntado delante del cuartel de Villa Martelli gente armada y también tiraban con lo que no, hasta con lo que no tenían. Recordemos que lo que él dice es así: en enero del año siguiente, año 89, se va a dar el famoso ataque al Regimiento de la Tablada. Exactamente. ¿No? Entonces, esto de los elementos subversivos que estaban haciendo un poco de ejercicio, digamos, bueno, tenía sentido, el famoso MTP, Movimiento Todos por la Patria, ¿no? Exactamente, Movimiento Todos por la Patria. Así que bueno, de ahí de Mercedes salimos, fue una odisea salir con toda esa manifestación y demás. Me dijeron que eligiera un segundo jefe, dije que no quería segundo jefe, pero sí 4 oficiales que habían sido cadetes míos en el colegio militar, cuando yo fui oficial instructor en el colegio militar. Así que con esos 4 salimos con una actitud, dije, bueno, pongan cara de guerra, tengan la pistola en la mano por las dudas, no abran el fuego hasta que yo lo ordene, solamente si es necesario. Bueno, salimos llevando tanques de 200 litros por delante, desparramos, bueno, pero logramos salir y logramos llegar a Mercedes, que me estaban esperando casi con desesperación los oficiales subalternos, que necesitaban un jefe responsable. Así que me hice cargo del regimiento en esas circunstancias y permanecí en el regimiento
hasta el viernes siguiente, fueron 6 días más, con lo cual extendimos el pronunciamiento militar de Villa Martelli 6 días más, porque el domingo anterior, el coronel depuso la actitud en un famoso pacto que fue el pacto de Villa Martelli, firmado con el general Cáceres, que a la sazón el general Cáceres era un brillante general y comprendía la lucha nuestra, pero tenía a su vez una lucha con el resto de los generales. Con el resto de los generales. Al poco tiempo muere él, porque yo creo que muere porque fue tanta la presión que tuvo, porque hubo una reunión en la escuela de infantería con el coronel Senendín, que Senendín le dice a Cáceres, mi general, le dice, quiero que escuche a mis oficiales. Entonces todos ahí en el despacho del jefe, todos expusieron, incluso yo también expuse y dimos los motivos y demás. Y en un momento Cáceres dice, porque se lo invita a que se ponga al frente de la operación de Villa Martelli. Y Cáceres dice, menuda mochila me tiraron sobre mis espaldas. Y todo el mundo lo aplaude, porque daban por descontado que se iba a hacer cargo. Pero, fíjese lo que son las cosas, padre, discúlpeme que me extienda, pero son detalles que vale la pena contar porque son conductas de los hombres y en definitiva las conductas de los hombres son los que modifican la situación y generan los hechos históricos y demás. Él ha habido con su ayudante, un mayor, que estaba también en la reunión. Y el mayor tenía un pensamiento distinto de todos nosotros. Tenía el mismo pensamiento con el que llegó el general Cáceres. Entonces, después que terminan los aplausos, el mayor pide la palabra. Y dice, mi general, yo quiero recordarle que usted para venir acá con la brigada blindada desde el litoral para llegar acá, usted movilizó a todas esas tropas diciéndole que la disciplina, y empieza a darle todos los argumentos, que la disciplina era un bien superior, que no se puede permitir, bla, 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 bla. Y ahora usted está poniéndose a la cabeza de los que rompieron la disciplina. Mi general, ¿cómo vamos a enfrentar ahora a la gente cuando usted llegue al puesto de comando con la brigada? Yo en ese instante, padre, dije, uy, esto no va. Este hombre perdimos, dije. Y dicho y hecho, optó por ponerse al... Entonces, hay un pacto en Villa Martelli que se firma con todo lo que pedíamos nosotros. Lo firma el general Cáceres. Pero el general Cáceres después lo desconoce. Cuando llega el momento, lo desconoce ante el resto de los generales. Me dice, no, yo no me firmé nada. ¿Y qué pedían? Pedíamos que terminen las secuelas de la lucha contra la subversión, recuperar el honor y la dignidad del ejército argentino, que no fuesen más difamados. Fundamentalmente se resumía en recuperar el honor y la dignidad, que significaba terminar con la venganza, terminar con la revancha, terminar de ser desacreditados en permanentes programas de televisión, radio, todo, porque éramos perseguidos, había una venganza y un espíritu revanchista total fomentado por el poder político en todos los estamentos del Estado. Bueno, que se terminara con todo eso. No pedíamos, como después dijeron, aumentos salariales, jamás aumentos salariales, nunca, jamás estuvo en nosotros esos temas. Pero sí recuperar el honor y la dignidad del ejército argentino, que se resumían en esas dos palabras, que terminara toda esa persecución, que terminaran los juicios, que aceptaran que había sido una guerra en la cual se habían cometido errores, pero había asesinatos, secuestros, torturas, actos terroristas del otro lado que no se presentaban bajo ningún concepto. Los otros no tenían nada que ver y todas las culpas cargaban por acá. Bueno, ese fue el pacto de Villa Martelli. Teóricamente terminamos con un triunfo, pero
comienza, entra, volvemos a los cuarteles, y cuando volvemos a los cuarteles, otra vez el poder político vuelve a ser pata ancha. Y entonces, el pacto de Villa Martelli casi lo desconoce ante el resto de los generales. No, yo no hice ningún pacto. Viene una persecución atroz sobre nosotros, nos persiguen, nos dan de baja, nos pasan a disponibilidad, algunos, digamos, las sanciones más leves le sacaban el pase a cualquier extremo del país. Ahí lo detienen a Zeneldin. Ahí, de Villa Martelli, como último pacto, los únicos que van detenidos es el coronel Zeneldin y el mayor Abete. Decía, él y yo. Yo, ¿por qué? Porque fui el que extendí, claro, a Mercedes. Extendí digamos, la duración del conflicto, se extendió, que fue muy positivo. Después yo realmente no lo pensé así, fue algo táctico, más que táctico, fue sentimental, si se quiere la palabra, padre, porque yo pensé en la gente del regimiento, la gente que había tomado el regimiento a punta de pistola, y los leales querían que yo le devolviera el regimiento al jefe de regimiento. Esto no es un chiste, esto no es un juego, esto tomaron el cuartel a punta de pistola y yo le voy a devolver al jefe de regimiento que lo tomara a punta de pistola para que él venga y los destruya, los haga, los aniquile. No, yo el regimiento así no lo entrego solamente al coronel Zeneldin o a quien él designe. Y eso duró 6 días, hasta que en una madrugada, una noche, escucho, esto le contaba hoy a sus alumnos, padres, porque a mí me emocionó en ese momento. 2 de la mañana, no dormíamos, estábamos todo el tiempo atentos y más. Sí, mi coronel, permiso, mi coronel. Escucho, salgo afuera en la madrugada y veo por primera vez que un subalterno abraza y besa a un superior. Lo veo el mayor Vives, un guerrero de aquellos, comando, que había estado durante todos estos días acá conmigo en el regimiento, era uno de los 4 que yo había llevado, y lo veo que está abrazándolo y besándolo al coronel, y no lo soltaba. La emoción de esos 6 días, de la tensión que había, y él lloraba con un sentimiento, y al verlo a su comandante, fue algo, se me pone la piel de gallina de relatarlo, algo tremendamente bueno. Y esa noche, entonces el coronel se reúne conmigo, porque algunos creían que yo ya me había insubordinado hasta el coronel, creían que me había insubordinado hasta él. Claro. Bueno, vamos a entregar el regimiento, ¿cómo no? Le digo, mi coronel, le digo, sí. Lo único que le pido es que mi coronel lo entreguemos con este regimiento. Ha estado durante estos 6 días en pie, no me faltaba un hombre, no me faltaba, soldados no tenía. Yo no quería, saqué a todos los soldados porque era un problema de oficiales y suboficiales. Y no me faltó uno solo del regimiento, uno solo. Hagamos una buena entrega a mi coronel y que la gente escuche a su comandante, que lo escuche a usted. Y fue. Me cuesta narrarlo porque es algo que llevaré grabado en mis ojos y en mis oídos y en mi corazón por el resto de mi vida. Fue algo maravilloso y creo que es el mejor premio que puede tener un soldado cuando ocurren cosas como ocurrieron esa noche, de lo que fue el relevo de la jefatura de ese regimiento. Fue algo maravilloso, maravilloso. Y por supuesto con el espíritu y con lo que transmitía el coronel, con esa impronta tan particular que tenía para llegar a la gente. Así que los dos volvimos en un auto al comando del cuerpo donde estaba preso, y otra vez y nos constituimos presos los dos ahí era el comando logístico, comando de arsenales, y más me acuerdo que había un paquetito. O sea, se entregaron prácticamente así. Sí. Digamos, a él lo llevaron para que me releve, porque yo no quería que me relevara, pero no se podía extender mucho más, entonces dijeron, no, mándelo al coronel Zeneldin y que vaya él a relevar. Así que bueno, y ahí quedamos los dos presos. Yo estoy unos días ahí con él preso, en ese lugar, en el comando logístico o comando de arsenales, no me acuerdo cómo se llamaba.
Y a los días a mí me trasladan a la Escuela General Lemos, donde permanezco detenido hasta el mes de marzo del 89, hasta el mes de marzo. En el medio ocurrió la tablada, en enero ocurrió la tablada, que fue un fenómeno, digamos, que podría haber significado otra vez la unión del ejército, porque el director de la escuela de Lemos, donde yo estaba preso, era el coronel Giuliano, después general. Él me recibe con un respeto tremendo, una consideración tremenda, me asignan una habitación en el casino oficial, donde voy a permanecer preso 4 meses. Ocurre la tablada, y entonces cuando ocurre la tablada, los bien pensantes del ejército se dieron cuenta de que era el momento para aprovechar esa situación donde se manifestaba otra vez el verdadero enemigo del ejército, el verdadero enemigo de la patria, la subversión, otra vez la subversión. El que lo entiende así es el general Giuliano, que va a la tablada, está todo el día en la tablada con gente de la Escuela Lemos, cuando vuelve la noche un calor tremendo, me acuerdo y demás, ordena mañana una formación de la Escuela Lemos y lo quiero al mayor Abete en la formación. Para que explique qué había sido todo eso. Lo quiero al mayor Abete, no quería mi presencia, no, pero ya mi presencia, el preso, ya mi presencia era toda una declaración. Era toda una declaración mi presencia. Entonces yo a la mañana siguiente se hace la formación y yo voy y humildemente me pongo en un costado, ¿no? Acá. Y me pone a la cabeza de la formación. Cuando termina la formación, muchos oficiales que no me habían saludado cuando yo había ido preso a la Escuela Lemos, todos, absolutamente todos, casi como en una columna de uno, me vinieron a saludar y me vinieron a abrazar. Dije, bueno, otra vez el ejército es uno solo. Pensé yo, equivocadamente, otra vez el ejército es uno solo. Pero no, los generales no lo vieron así. Y otra vez, aliados del poder político, otra vez con la persecución contra el sector cara pintada, el sector nacional y demás. O sea que otra vez quedaba la cosa inconclusa y abierta la ventana para un nuevo pronunciamiento. Hago una pausa sobre este tema. En ese año, 89/90, yo era chiquito todavía, me acuerdo, que los domingos, cuando tocaba ir a misa, ¿no? Íbamos a misa los domingos cuando éramos chicos, en familia, decían, mamá, papá, hoy vamos a misa a lo del turco. ¿Qué era eso? Bueno, era que mis papás nos llevaban a mí, a mis 3 hermanos, 4 hermanos varones, a misa al Regimiento 1 Patricios, que estaba acá en Buenos Aires, en Palermo, a misa con un sacerdote, que yo no sé quién era, un cura capaz que castrense, o un amigo del coronel Generaldín, que teníamos misa ahí, una misa privada, eran 2 familias, la mía y alguna, 2 o 3 más máximo. Pero no era la misa de la parroquia, sino que era la misa del turco, se le llamamos así. Y después llegará entonces el 3 de diciembre del 90. Y después viene el 3 de diciembre del 90, que es diría yo, el más importante por el significado trascendente que tuvo. Porque como le decía anteriormente, a las causas anteriores generadas por la guerra contra la subversión y que nunca tuvieron solución, no tuvieron solución en ningún gobierno democrático hasta esa fecha, ni lo tuvieron hasta ahora, 2023, le sumamos 2 causas tremendamente importantes que fueron la indefensión nacional y las políticas, la lucha en contra de las políticas del nuevo orden internacional, le llamábamos nosotros en aquel momento, era el NOI, no era el NOM, sí. Como es ahora el nuevo orden mundial, el nuevo orden internacional, que para Iberoamérica, las políticas del nuevo orden internacional o nuevo orden mundial habían determinado, se había acabado el tiempo de los gobiernos militares
venía el proyecto Total Democracia y había que terminar con los ejércitos tal cual estaban concebidos hasta la fecha. Deberían elegir nuevos ejércitos con otra visión completamente diferente, totalmente desvocacionados, donde, digamos, en los colegios militares o en escuelas de suboficiales no se les hablara de la historia argentina, no se les hablara de la historia de la patria, se les hablara de logaritmo, aritmética, geometría y sacar genios matemáticos y demás, pero sin sentimiento, vaciarlos de contenido y demás. Entonces le sumamos nosotros esa lucha en contra de las políticas del nuevo orden internacional, que en nuestro caso atacaban fundamentalmente a la defensa nacional, porque eran la Fuerza Armada a las cuales querían cambiarle totalmente el rol. Y por eso fue el acontecimiento de los 4 del pronunciamiento más importante. Y esto, te sabe, padre, que el anteaño pasado, cuando hacemos nosotros todos los 3 de diciembre, hacemos un acto frente a la bóveda donde descansan los restos del coronel Sainendín. Desde que él está ahí, hacemos el acto ahí, hacemos una misa ahí y hacemos el acto. Y normalmente leemos, digamos, algún saludo, algún apoyo y demás. Y nos llegó un saludo y un apoyo que vino de España, que a mí me llamó tremendamente la atención y que yo no me había puesto a pensar hasta ese momento. Entonces, saludo a los valientes, más o menos era así, saludo a los valientes guerreros carapintadas conducidos por ese líder indiscutido, el coronel Don Mohamed Ali Sainendín, los únicos que le presentaron batalla al nuevo orden internacional. Tienen el honor de haber sido los únicos en 2 oportunidades, porque en 1982, cuando todavía no era un hecho, pero era incipiente, nosotros como país, como Argentina y demás, como Fuerza Armada, presentamos la primera batalla que fue en Malvinas y después el 3 de diciembre. Por eso son 2 hechos que están íntimamente relacionados. Y el 3 de diciembre fue algo parecido entonces a los otros 3 levantamientos anteriores, buscando siempre lo mismo. Digo, pues sobre todo para la gente más joven, no se estaba buscando un golpe de Estado o algo así contrario al orden constitucional, democrático instituido. Sí se buscaba el respeto por la institución militar, a su vez también el respeto por aquellos que habían luchado en la guerra contra la subversión, o no solamente eso, los que habían luchado en Malvinas. Había todo un proceso gigantesco de desmalvinización, poniendo a los chicos como si hubiesen sido chicos de la guerra, los soldados como soldaditos, no. Argentina tiene y tuvo héroes, y lo seguirá teniendo si Dios quiere, ¿no? Pero si no hay arquetipos, si no hay ejemplos, difícilmente que existan. Ahora, el 3 de diciembre dicen algunos que fue una especie de traición que les hicieron de parte del gobierno político, porque como que todo el mundo sabía que eso iba a pasar, digamos. Mire, padre, nos hemos roto la cabeza tratando de dilucidar todo esto. Sabemos que hubieron traiciones, sabemos que hubo filtraciones y demás. Pero recuerdo una de las últimas reuniones previas al 3 de diciembre, en donde yo tomé la palabra ante estas circunstancias que decían que estábamos infiltrados, que teníamos gente de los servicios metidos entre nuestras tropas y demás, que nos iban a esperar y demás. Y yo dije algo, y lo dije convencido, ¿no? Miren, así nos estén esperando con un soldado a 1 metro de distancia de cada uno, igual tenemos que dar el testimonio. Dios dirá cómo nos va, pero nosotros tenemos que dar este testimonio, lo tenemos que dar, porque es un testimonio en defensa de nuestras instituciones armadas, es en defensa de nuestra patria, porque en definitiva esto atenta contra nuestra patria. Es decir, nada de lo que está pasando hoy en el año 2023 hubiese pasado
si se nos hubiese escuchado y si todo esto no hubiese ocurrido. Entonces, pero ese testimonio lo teníamos que dar, saliese como saliese. Y bueno, perdimos y fuimos a dar a prisión con condenas larguísimas. Sufrieron nuestra familia muchísimo, largos años de prisión, hombres suboficiales nuestros que perdieron su casa, que perdieron su familia. Fue muy grande el sacrificio, pero con el tiempo Dios nos recompensó, querido Padre, porque siempre teníamos un refrán en la cárcel que decíamos: para la verdad el tiempo y para la justicia Dios. La verdad fue pasando, y hoy en el 2023 es lo que nosotros, están los alegatos nuestros, están los libros nuestros, lo que dijimos ocurrió absolutamente. Entonces todo le dio legitimidad a lo que nosotros hicimos, y mucha gente hoy se lamenta por no habernos escuchado y dice: no los escuchamos. Bueno, las cosas suceden porque tienen que suceder, ¿no es cierto? Muchas veces. Y nosotros, bueno, este testimonio que dimos en la cárcel, que para nosotros la cárcel fue una mezcla perfecta de templo y de cuartel, sirvió para que 12 años más tarde saliéramos mejores personas de las que nos incorporamos cuando fuimos a dar a prisión por primera vez. Bueno, esto es un poco un testimonio de los tantos que hay, ¿no? Al comienzo, termino diciendo lo que dije al inicio, dije, la idea es que cuando todavía hay fuentes concretas, vivientes, como puede ser un protagonista, en este caso, de los levantamientos Carapintadas, sea en potencia o en acto, sea que haya participado de todos o que haya querido estar participando en todos, pero solamente logró estar en los últimos, aprovecharlos. ¿Por qué? Porque esto que estamos haciendo ahora es un pedazo de historia. Y aquel que no conoce su historia, o su historia patria, difícilmente pueda también amar a su patria. Nadie ama lo que no conoce. Le agradezco muchísimo al mayor Abete por ese tiempo, por el testimonio, no solamente por el que uno dio en su momento, ¿no? por Dios, por la patria, por la familia, sino incluso el que ahora uno sigue dando aún ya cuando se han pasado algunos años. Así es, Padre, y hoy siempre rezamos, siempre la lucha es permanente. Si bien estuve los dos últimos estuve en el epicentro con toda la tropa, pero en los otros anteriores participé como un carapintada aislado, ¿no? Seguimos la lucha, Padre, y hoy más que nunca, tengo 74 años, tengo 4 hijos, tengo 9 nietos, y le pido a Dios todas las noches que me dé la posibilidad de poder dar, por los valores de Dios y de la patria, un último y digno testimonio. Dios dirá cómo será ese testimonio. Hoy lo damos escribiendo, hoy lo damos con estas charlas, ahora estamos dando testimonio, hoy lo dimos con la charla con sus alumnos, con sus jóvenes alumnos, en fin. Pero bueno, siempre le pedimos que tenga la oportunidad de poder dar un último y digno testimonio por esta maravillosa lucha que es la de los valores de Dios y de la patria. Muchas gracias por todo, Padre, y viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey, Santa María. Dios los bendiga mucho. Gracias por todo. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.